difíciles y tristes que había personas que venían aquí a la oficina y los recibíamos con careta, con todo, porque de aquí se iban a internar porque estaban ya bastante delicados del COVID, ¿no? El escuchar testamento, ya hay un estigma atrás de esa palabra, ¿no? Ya en las familias es un tema tabú. En las familias Ni siquiera es necesario hacer testamento. ¿Por qué? Porque viene una persona de muy bajos recursos, viene el matrimonio y dice, oye, nada más tenemos un hijo, y sale un testamento donde no son herederos de nada, pues obviamente se ponen como fiera, ¿no? Ahora, no necesariamente los hijos pueden estar dentro del testamento. Exacto, fíjate que eso es algo que quería mencionar. Me encuentro con la licenciada Gabriela San Miguel, notario público número 256 aquí de Tampico, Tamaulipas, para hablar acerca del testamento, un proceso muy importante dentro de las familias y qué mejor platicarlo con un experto. Licenciada, ¿cuál es la importancia de tener un testamento? Hola Emilio, pues mira, es una nueva cultura en estos nuevos tiempos después de pasar la pandemia. Muchas personas se dieron cuenta no solo que no tenían testamento, sino que querían salir a hacerlo y no podían hacerlo porque estábamos encerrados en casa. Entonces ya surge una nueva época, creo yo, una nueva era en relación a tener conciencia de tener nuestra documentación lista y preparada. Nosotros tuvimos ciertos casos pues difíciles y tristes que había personas que venían aquí a la oficina y los recibíamos con careta, con todo, porque de aquí se iban a internar porque estaban ya bastante delicados del COVID, ¿no? Se les dio ese servicio por humanidad, porque son nuestros clientes y porque estamos para ayudar, pero no es necesario llegar a ese momento tan complicado para poder poner en orden nuestras cosas si ya podemos concurrir a un notario y hacerlo con tiempo. Sobre todo, algo que deben de tomar en cuenta es que el testamento o la donación, en su caso, si decidimos hacerla, es un documento que se hace especial para cada quien. Si bien es cierto que el testamento es un instrumento que nos tenemos que apegar a ciertos lineamientos legales, no se hace igual para todos. La circunstancia de vida de cada persona es diferente y por eso es muy importante que concurran con su notario de confianza para que se les dé el tiempo necesario, platiquemos de acuerdo a su circunstancia de vida y entonces sí decidamos cómo podemos hacer el testamento, cómo lo podemos redactar de manera en que surge el efecto querido por la persona, que al momento en que falte, todo lo que tiene vaya a dar a las personas determinadas sin problema. Porque tenemos mucho la idea de no dejes problemas, haz testamento. Hay veces que un testamento mal redactado, no precisamente que legalmente esté mal hecho, sino que no esté hecho de acuerdo a la circunstancia de vida de una persona, lejos de ayudar y de evitar problemas, los hacemos más grandes. Sí, cultura me quedo con esa palabra. Efectivamente, en sí, el escuchar testamento, ya hay un estigma atrás de esa palabra, ¿no? Ya en las familias es un tema tabú, en las familias ya es un tema complicado. Sin embargo, yo creo que el acompañarse de un notario que haga precisamente la voluntad de una manera correcta, legal, evita muchos problemas futuros, porque cuando las cosas no están bien arregladas y la siguiente generación requiere comercializar ese inmueble, pues se encuentra con toda una serie de travesías que son costo y tiempo. Así es, mira, no solo el problema deviene al momento de tener un testamento y hay personas que dicen, yo ya hice mi testamento y ahora sí que el día que me muera, ahí arréglense, ¿no? Y hay personas que tienen la falsa idea de que tengo el testamento en la mano que me dejó mi papá a mí como heredero y eso es suficiente y están en una idea errónea. Cuando tenemos un testamento y la persona ya no está con nosotros, tenemos que hacer el trámite del juicio sucesorio testamentario ante la instancia respectiva que es el juzgado de primera instancia de lo familiar. Para ello requerimos el apoyo de un abogado o las notarías, tenemos personas que nos apoyan en eso y es un procedimiento en el cual el juzgado, el juez,
le da legalidad a ese testamento y posteriormente, después de ciertos procesos, se procede a hacer la nueva escritura a nombre de la persona beneficiaria. Es algo sencillo, sí lleva su tiempo, pero se lleva su dinero en su momento, y sobre todo qué es lo que pasa en el tema inmobiliario en el que tú estás, que llegan con su testamento y ya tienen el cliente todo listo y creen que esas son sus escrituras y, oh sorpresa, tienen que esperar 8 o 9 meses a que se lleve todo el proceso y pagarlo para poder tener nueva escritura y entonces sí poder disponer del inmueble. Y ya dentro del formato del testamento también, por ejemplo, a veces le ponemos edad, ¿no? Creemos que el testamento nada más es para ya la gente grande, cuando realmente lo podemos hacer desde cualquier etapa de vida. Sí, inclusive el testamento yo lo quisiera hacer hincapié en que yo lo recomiendo en personas de edad madura y edad joven. Ya cuando estamos ya en la tercera edad, estamos hablando de 70 y tantos, 80 y tantos años, pues lo que recomiendo es una donación. Es decir, en vida me desapodero del inmueble y ya es de mis hijos, mas sin embargo hay un candado que se llama el usufructo vitalicio, en el cual yo voy a tener el derecho de vivir ahí o rentarlo hasta el día que fallezca. Ese tipo de escritura o de proceso yo lo recomiendo ya en personas de tercera edad. En personas como nosotros que todavía andamos aquí trabajando o más jóvenes, pues es el testamento, y sobre todo cuando tenemos hijos menores de edad es muy importante porque ahí hay una figura que es la figura del tutor testamentario, que es la persona de nuestra confianza absoluta, el cual va a vigilar el proceso para que nuestros hijos menores de edad puedan tener legalizado las propiedades que nosotros les dejamos, por lo cual pues sí es complicado encontrar una persona de total confianza, pero más complicado es, Dios no lo quiera, que faltemos como padres y dejar a unos menores sin tener determinado qué persona es la que va a vigilar y que los va a proteger. Qué interesante es esta sugerencia en esta edad productiva en la que puedes estar tú. Es conveniente el testamento, o sea, no estés visualizando que ya cuando estás grande vas a dejar esa herencia, y ya en la fase de tercera edad estés enfocado en la donación, que entiendo que es un documento que puede evolucionar a otro, ¿no? Así es, mira, por eso les hago tanto hincapié en que asistan con nosotros para poder platicar de acuerdo a su circunstancia de vida que tiene cada quien. Porque hay personas que tienen hijos con ciertas discapacidades o ciertas condiciones de vida que requieren de un tutor ya en vida desde ahorita en caso de que falten sus papás, tener un tutor, y para eso es muy importante el testamento. Muchas de las personas de edad madura o jóvenes vienen y al querer adquirir una propiedad directamente lo quieren poner a nombre de sus hijos. Dice, es que yo no quiero dejar problemas, ya lo quiero dejar protegidos, tampoco lo recomiendo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos hijos pequeños, ¿no? Y finalmente crecen y no sabemos el día de mañana las vueltas que da la vida, y los que estamos quedando desprotegidos somos nosotros como padres. Todos trabajamos por darles una mejor vida a nuestros hijos, pero también hay instrumentos que lo podemos asegurar a un futuro, como el testamento, pero por mientras tú eres el propietario y tú decides qué hacer, ¿no? No siempre es por una cuestión negativa, sino pudiera darse el caso que yo tengo mi casa y está a nombre de mis hijos y por alguna situación necesito sacar un crédito bancario, no lo puedo hacer porque está a nombre de mis hijos. Hay que sacar un procedimiento, un permiso ante la autoridad correspondiente, que es el juzgado de lo familiar, y eso lleva también su tiempo y hay veces que la urgencia no nos permite hacerlo. Entonces, por eso insisto que cada quien tiene su circunstancia de vida y es súper importante que asistan con nosotros los notarios para darle su tiempo a cada quien, que nos platiquen cuántos hijos tienen, toda su circunstancia de vida, y entonces sí, ahora sí hacerles un traje a la medida en lo que más les conviene hacer. Hay gente que me dice, no, pues es que yo quiero asegurarme que si yo me muero esto, que si ella se muere esto, pues tampoco tenemos una bola de cristal para saber qué va a ser el día de mañana. Pero nosotros por lo menos tengo yo un maestro que fue mi mentor, que siempre me decía, el que hace lo que puede, hace lo que debe. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, hacer nuestro testamento. Ya si las cosas cambian en un futuro, bueno, lo podemos cambiar, y si nosotros ya no estamos, pues nosotros ya hicimos lo que pudimos en su momento, ¿no?
Sí, nosotros como profesionales inmobiliarios siempre recomendamos a nuestros clientes que todo lo legal que tenga que ver con tu patrimonio te acerques con un notario de tu confianza, un notario que tenga la vocación de el papel que desempeña en la sociedad, y por eso venimos con la licenciada Gabriela San Miguel, porque hemos visto que en este mes del testamento es una persona que no solamente en septiembre está haciendo la promoción de la que la gente se acerque a elaborar ese documento, sino en cualquier mes del año, ¿no? Sí, aquí la asesoría es gratuita, inclusive hay personas que vienen y que me dicen, oiga, quiero hacer mi testamento. Y uno ve que realmente van a batallar para pagar, aunque sea el mes del testamento, pues finalmente todos ahorita andamos, el dinero no anda escaso en todos lados, a nadie nos sobra, y hay veces que ni siquiera es necesario hacer testamento. ¿Por qué? Porque viene una persona de muy bajos recursos, viene el matrimonio y dice, oye, nada más tenemos un hijo y queremos hacer testamento en favor de nuestro hijo. Y en esos casos no es necesario. ¿Por qué? Porque si las personas mueren, el matrimonio muere, por vía legal y por vía de sucesión legítima, el heredero es su hijo, ¿sí? Entonces, le va a costar lo mismo hacer un juicio sucesorio testamentario o intestamentario. No se lo va a quitar el gobierno, no se lo van a quitar por impuestos, nada de eso. Es el mismo derecho que va a tener si en un testamento lo designan heredero o si mueren sus padres sin testamento. Ahí lo que recomendamos, si económicamente es factible, es hacer una donación y se quedan tranquilos que ya la propiedad es de su hijo, y muriendo ellos ya no hay nada que hacer. O sea, el hijo ya no tiene que hacer ningún procedimiento. Pero a veces regresamos a las personas a sus casas sin necesidad de que gasten, porque no es necesario que lo hagan, ¿sí? Aquí lo que se trata es de apoyar a la población. Esto no es negocio, es una promoción que se hace para que todos los mexicanos hagamos conciencia y tengan todos en sus casas, en sus familias, pues un documento, ya sea el testamento o la donación. Yo entiendo que hay muchas personas que hasta les da temor hacerlo, vienen y lo hacen y me dicen, ¿qué hago con él? Pues entrégueselo a los herederos, ¿no? Y yo creo que en la gran parte de los casos, para evitar realmente un problema futuro, es hablar con los hijos y decirles, ¿sabes qué? Desde ahorita esto es de fulano y esto es de sutano, ¿no? Es comprensible, hay veces que dicen, es que no es posible que un hijo se pelee. Somos seres humanos y la naturaleza de nosotros, pues a veces no, ni uno mismo puede saber cómo va a reaccionar, ¿no? Y a veces entiendo yo a hijos, no que los justifique, pero entiendo que hagan un pleito cuando están esperando que los papás ya no estén y están en la creencia de que van a heredar y a lo mejor están endeudados, y sale un testamento donde no son herederos de nada, pues obviamente se ponen como fiera, ¿no? Yo creo que eso se puede evitar y va a haber problema y va a haber pleito entre los hermanos, que es lo que los padres no hubieran querido. Yo creo que desde los padres en vida ponen en claro las cosas. Es diferente esperar a que mueras para que se abra un testamento y vean cómo van a estar las cosas. Yo creo que hablando y poniendo ahora sí que las cartas sobre la mesa se evitan más problemas. Sí, sí, y la verdad es de que ahí está la invitación de que cambiemos ese estigma, ese tema hay que verlo con mucha más madurez, tanto padres como hijos, y en una comida, en una cena, en un momento aborden el tema, no dejen problemas, no dejen situaciones. Ahora, no necesariamente los hijos pueden estar dentro del testamento. Exacto, fíjate que eso es algo que quería mencionar. Nosotros tenemos una cultura como mexicanos que los padres están obligados a dejarle a los hijos, y eso es un error. Ningún padre está obligado a heredar un hijo, claro, a menos que tenga una cierta obligación. Hay unos testamentos que en caso de que un padre deje fuera de su testamento a un hijo que tiene todavía la necesidad económica, es decir, menor de edad o que estuviera discapacitado o alguna circunstancia de estas, en su momento el testamento se declara inoficioso. Ojo, no quiere decir que ese testamento no valga, sino del caudal hereditario que haya dejado, aunque haya dejado de herederos a otras personas, de ese caudal se saca para cubrir las necesidades que dejó, o sea, las obligaciones que dejó de cumplir en su testamento. Entonces, hay mucha gente desobligada que ni con testamento se libra de sus obligaciones, ¿no? Pero también
ahí tenemos esa cultura y esa idea errónea, tanto como padres que estás obligado a dejarle a tu hijo, o sobre todo como hijo que tu padre está obligado a dejarte. El testamento puede determinar a cualquier persona como heredero, tenga o no un lazo legal. Sí. Y otra cosa importante también, que muchas personas creen que el testamento está ligado únicamente a tu propiedad, ¿no? Cuando es realmente a muchos otros bienes muebles que deja. Así es en la totalidad de los bienes. En un testamento podemos dejar a título universal a uno o más herederos de todo lo que tenemos o lo que en lo futuro pudiéramos tener, y a la vez podemos dejar legados, es decir, cierta cosa a determinada persona. Muy bien, pues muchas gracias a la licenciada Gabriela San Miguel, un tema muy interesante. Si quieren abordar algo más específico, no duden en contactarla, Notaría 256 aquí en Tampico, en la zona norte de Tampico, y además una gran amiga de los inmobiliarios de aquí del sur de Tamaulipas. Muchas gracias, agradezco el tiempo, pero sobre todo la confianza que tienen en mi persona, y espero a todos. Recuerden que la asesoría es gratuita y esta notaría está abierta todos los días para toda la población. Los esperamos. Gracias.